Ya, chicos. Entonces habíamos estado hablando en patología acerca de lo que era una ficha clínica, ¿cierto? Pero lo vimos desde el punto de vista enfocado a buscar o a pesquisar alguna alteración de la normalidad, ¿ya? Hoy día vamos a hablar en ficha clínica, todas sus partes con mayor detención y tratando de ponerle ejemplos para que a ustedes les vaya quedando claro la estructura de la ficha clínica, ¿ya? Vamos a ver también el marco legal de la ficha, a qué corresponde, ¿cierto? Y cuáles son los tipos de soporte que hay para la ficha, ¿ya? Tanto cómo funciona actualmente la ficha clínica, ¿ya? Es súper importante esta noble frase que dice, no trato a quien no conozco, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque nosotros no podemos realizar un tratamiento en un paciente que no conocemos. Y no se trata de que nos hagamos amigos del paciente, no se trata de que le sepamos la vida entera, pero sí que conozcamos lo que es relevante para su atención, ¿ya? No podemos omitir cosas en la ficha clínica, no podemos dar por obvio ciertas cosas, incluso en pacientes que nosotros conozcamos, ¿ya? A veces atendemos amigos, a veces atendemos vecinos, y suponemos cosas, suponemos que porque siempre lo hemos conocido o siempre lo hemos visto, no está tomando alguna pastilla, no tiene una enfermedad, ¿cierto? O no ha tenido algún accidente, ¿cierto? Entonces es importantísimo, primero que todo, conocer a quién estoy tratando para recién establecer su diagnóstico y posteriormente su plan de tratamiento, ¿ya? Ahora, la ficha clínica es un documento médico legal, ¿ya? No es un simple papel que uno llena para revisar qué tiene el paciente y después lo deja por ahí, no. Es un documento, ¿ya? Y tiene una connotación legal, ¿ya? ¿Por qué es médico legal? Porque tiene que estar escrito con un lenguaje médico, ¿ya? No es al lote, no puedo escribir lo que a mí se me ocurre, sino que tiene que tener un lenguaje médico, ¿cierto? Con una estructura médica y obviamente va a tener una connotación legal de acuerdo a la ley de cada país, ¿ya? Y este documento surge en el contacto entre el equipo de salud y el usuario, ¿ya? Eso quiere decir que entre el paciente y su doctor, o entre el paciente o su representante y el equipo de salud que lo está atendiendo, o la consulta clínica, hospital que esté involucrada en esta atención, ¿ya? Esta ficha se utiliza para el reconocimiento forense o arbitrajes penales, por lo que debe ser veraz y escrito con claridad. Ya la ficha toma un rol muy importante cuando necesitamos acceder a ella para un reconocimiento forense o cuando ha habido alguna situación legal, ¿cierto? Para buscar quién es el culpable, si lo que se realizó estuvo bien realizado o no. Y eso es de vital importancia en este tiempo donde las demandas están a la orden del día. Entonces, el odontólogo debe descubrir posibles antecedentes de problemas médicos que puedan impedir que se aplique un tratamiento seguro, así como cualquier condición que afecte de manera específica la región oral y maxilofacial. ¿Ya? Es importante que nosotros hagamos énfasis en todas las características que pueden alterar la salud de mi paciente. Hagamos un repaso de lo que conversamos la semana pasada. La salud no es lo mismo que normalidad, ¿cierto? Y todas las cosas que afecten sistémicamente al paciente o en general van a tener una connotación de importancia a la hora de medicar, van a tener una importancia a la hora de hacer una cirugía, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que nosotros podamos pesquisar estos antecedentes, tomar estos antecedentes y plasmarlo en la ficha clínica, ¿ya? Ficha clínica es sinónimo de historia clínica o historia médica, ¿ya? Entonces, un historial médico preciso es la información más útil que un clínico puede tener a la hora de decidir si un paciente puede o no ser sometido a un tratamiento dental o a cualquier tipo de tratamiento, ya que la ficha es algo que se realiza a nivel global para todos los tratantes del área de salud. En cuanto al soporte de la ficha clínica puede ser en papel, ¿cierto?
también puedes tener un soporte informático, y aquí vamos a encontrar un montón de sistemas digitales donde podemos tener esta ficha clínica. Fotografías que le tomamos al paciente previo a su tratamiento, del tratamiento mismo o posterior a su tratamiento. Videos, en el caso donde queramos ver movimientos, por ejemplo, del ATM. En estética se ocupa mucho para poder pesquisar el tema de las arrugas que forma el paciente, ¿cierto? Al estar haciendo expresiones como sonreír, enojarse, sorprenderse, ¿cierto? Toma vital importancia cuando después queremos comparar, ¿ya? Estudios radiológicos y modelos de estudio, ¿cierto? Ahora, la historia clínica es el arte de oír, entender y describir la enfermedad humana. Ya tiene que ser escrito y tiene que ser ordenado. No puede tener un orden que a mí se me ocurrió, no. Esta ficha tiene un orden específico, ¿ya? Y va a permitir la recolección y valoración de los datos para que después nos lleven a un diagnóstico, a una evolución, y también nos va a orientar al tratamiento de este paciente o a la terapéutica, ¿ya? Que es lo mismo. Características de la ficha clínica. Esta ficha clínica tiene que ser confidencial. ¿Qué significa esto? Lo que el paciente me dice a mí, con la finalidad de que sea escrito en la ficha clínica, con la finalidad de su atención médica, su atención odontológica, es entre el paciente y yo. ¿Ya? No puedo yo después contarle a la secretaria, hoy sabéis que el paciente me contó que tiene VIH. ¿Ya? Hoy sabéis que el paciente me contó que está con un problema familiar, que se pegaron y por eso es que se rompió el diente. ¿Ya? Todas esas cosas que el paciente narra dentro de la atención odontológica es confidencial. ¿Ya? Característica de la ficha también tiene que ser segura. ¿Qué significa esto? Que tiene que estar en un formato de seguridad. Y eso se traduce en que no puede estar escrito en una servilleta, que no puede estar escrito en un papel que se vaya a borrar, ¿cierto? No puede estar escrito con esos lápices que se borran, ¿ya? Que uno lo da vuelta y con la gomita de atrás se borra el lápiz. No debería poder ser escrito con ese tipo de lápiz, porque posteriormente ese lápiz, aunque uno no lo borre, se va borrando con el tiempo. Ya con el mismo roce se va borrando. Por lo tanto, tiene que tener un lugar seguro para su mantención, tiene que ser segura su obtención, ya no cualquier persona puede llegar y tener acceso a esto, por eso es que la ficha tiene que estar guardada en un lugar seguro, tiene que ser segura su confidencialidad, ¿ya? Tiene que estar disponible, ¿cuánto? 10 años. Después de la atención del paciente, la ley dice que tiene que estar disponible esa ficha 10 años. Por lo tanto, en un hospital, un paciente se atendió, ¿cierto?, una vez, y el paciente de los 5, 6, 7 años quiere ir a buscar esa ficha clínica, esa ficha debería estar en el hospital, ¿ya? Una vez que se cumplieron los 10 años, la clínica puede optar por desechar esa ficha, ¿ya? Siempre y cuando estamos hablando de la última vez que se atendió, pues el paciente, no desde la primera vez, pues si el paciente se sigue atendiendo ahí, obviamente la ficha tiene que seguir disponible, ¿ya? Única, ¿qué significa? Que el paciente viene, vamos a poner de ejemplo al hospital regional, ¿cierto? Se atiende con la ginecóloga, ¿ya? Se hace una ficha clínica, su primer motivo de consulta, ¿cierto? Se hace una ficha clínica, después este paciente va a pasar a cardiología. Esa misma ficha se le tiene que adjuntar la evolución de cardiología. No se tiene que realizar otra ficha clínica, ¿ya? Entonces es una ficha única por paciente y que a medida que se van añadiendo nuevos antecedentes, se van añadiendo en la parte de atrás, en la parte de evolución, ¿ya? No tenemos que hacer una ficha por especialidad ni por profesional, porque el día que el paciente necesite una atención de urgencia, va a decir, no, que yo se lo dije al doctor de allá. Y esa información está en la ficha del doctor de allá. Y el paciente tiene otra ficha con otro doctor y a este le dijo otra información, entonces la información nunca se cruza, ¿ya? Por lo tanto, la ficha tiene que ser única, ¿ya? Y tiene que ser legible, con una letra, no legible para uno, que uno diga, no, pero yo lo entiendo, no, tiene que ser legible para que el normal y el común de las personas puedan entender esta ficha clínica. Requisitos de esta ficha: tiene que tener veracidad, que lo que se escriba ahí sea verdad, tiene que tener exactitud,
ya, a no ser que estemos frente a un diagnóstico que sea dudoso, ¿cierto? O un pronóstico dudoso, pero tiene que estar con exactitud, con fecha, ¿cierto? Con el nombre exacto del paciente, con el diagnóstico del paciente, con el informe exacto del paciente, ya, no puede ser subjetivo esto, tiene que ser exacto, ¿ya? Rigor técnico en los registros, tiene que tener un lenguaje técnico, ¿ya? Tiene que ser, según la especialidad, tienen que tener los informes, ¿cierto? Tiene que tener los exámenes que sean técnicos y sean acorde al tratamiento del paciente, ¿ya? Tiene que estar completa. Si el paciente vino porque se le cayó un diente, pero además tiene otras lesiones, ¿cierto? Pesquisamos que habían otras patologías, tiene que estar completa. Si el paciente viene porque le duele algo, claro, nosotros vamos y revisamos ese algo, pero no por eso no hacemos una revisión general del paciente, ¿ya? Por eso es que tiene que estar completa la ficha, no puede tener espacios en blanco en el formato de fichas que tienen distintos recuadros para rellenar la información, no pueden quedar recuadros en blanco. Si es que hay alguna situación que no tiene, por ejemplo, dice embarazo, y es no lo puedo dejar en blanco, le tengo que poner no, ¿ya? Entonces nunca dejar espacios en blanco. Identificación de profesional, ¿ya? Y coetaneidad de los registros. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser acorde a la fecha. Yo hoy día escribo en la ficha, pongo en la ficha hoy día 19 de mayo del 2020 y pongo todo lo que hay hoy día, ¿ya? Si posteriormente el paciente vuelve a venir, ¿cierto?, a otro tratamiento o tuvo una complicación, ¿cierto? Yo ese otro día, yo pongo la fecha y escribo lo de ese día, ¿ya? No puede ser que yo después me devuelva en la ficha, escriba cosas que no están en el día que se escribió la ficha, que tiene la fecha, por ejemplo, hoy día 19, ¿cierto? No puede ser que yo me devuelva y empiece a escribir cosas atemporales, ¿ya? Entonces, coetaneidad de los registros, fechas y el registro. Otro día, la fecha y el registro que se encuentra. Nunca rellenan hacia atrás, ¿ya? Carácter legal de la ficha es un documento público y semipúblico con acceso limitado. ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué sentido es público? Porque público con acceso limitado es que solamente las personas que están, las partes que están involucradas en esta ficha pueden tener acceso, ¿ya? Y es público porque lo tiene que ir a buscar el encargado de la ficha, ¿cierto? Se lo tiene que pasar al asistente y el asistente se lo va a pasar al doctor. Esa ficha tiene acceso solamente el paciente, ¿ya? Y en caso de alguna necesidad legal tiene que tener un mandato que diga que se va a solicitar esta ficha y se va a acceder a ella, ¿ya? Pero en esencia tiene acceso limitado, ¿ya? Se considera un acta de cuidados asistenciales, es obligatorio efectuarla por normativa vigente, no podemos obviar la realización de la ficha. Es un elemento de prueba en caso de responsabilidad médica, ¿ya? Testimonio documental de la veracidad de declaración sobre acciones clínicas y conducta profesional. O sea, yo escribo lo que hice y cómo lo hice, ya en la fecha que corresponde, para que el día que pase algo, cualquier persona, ¿cierto?, que esté involucrada en esta situación, sean los abogados, sea un juez, pueda leer esta ficha, tener acceso y decir, ya, se realizó esto porque aquí salía que el paciente presentaba esta patología, ¿cierto? Por lo tanto, se tomó esta decisión odontológica o esta decisión médica bajo esta situación, ¿ya? Y es un instrumento de dictamen pericial, ya se puede mandar a periciar esta ficha. Ahora, ¿de quién es la ficha? Es un documento privado que le pertenece al profesional de salud o a la institución que presta el servicio. El paciente tiene derecho a acceder a la información, sin embargo, la custodia y reserva de la ficha le corresponde a la institución. El paciente no puede agarrar la ficha y llevársela, ¿ya? La custodia de esa ficha corresponde a la institución, sin embargo, el paciente puede acceder a la ficha, hacer una solicitud y puede tener acceso a la información. La ficha como tal le pertenece a la institución y al profesional, dependiendo de qué tipo de institución sea la que esté realizándose esta ficha clínica, ¿ya?
Hay excepciones en las cuales el paciente puede tener restringido su acceso cuando esto lo perjudique. Generalmente esto es en caso de patologías mentales. Se puede entregar la información a terceros con el consentimiento expreso del paciente o de quien asuma su representación. Esto es en caso de hijos, en caso de que el paciente no esté en condiciones, ¿cierto?, de acceder a la ficha, o mediante un poder. Ya, por ejemplo, una mujer le entrega a su cónyuge el poder, bajo obviamente un consentimiento, para que el esposo vaya y tenga acceso a la ficha clínica, ya, o a un pariente. En caso de fallecimiento del paciente, la información de la ficha sigue siendo confidencial, sin embargo, pasa a sus herederos. La información que surja de la ficha, de los estudios y demás documentos donde se registren los procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidas las personas es considerado como dato sensible y por lo tanto tiene calidad de reservada. ¿Ya? Por eso es que yo les contaba en la clase, en la primera clase de patología, si no me equivoco, es que por lo mismo, como es considerado dato sensible y tiene calidad de reservado, es que actualmente no puede llegar la institución, ¿cierto? Ni el gobierno y decir, tal persona tiene coronavirus, tal persona salió positivo, la gente positiva vive en tal lugar, ¿ya? No pueden decirlo porque es una información sensible, ¿cierto? Un dato sensible y por lo tanto es reservada, a no ser que el paciente quiera comunicar que es portador de algún virus, ¿cierto? Que tiene alguna enfermedad, eso ya depende de la persona. Pero como institución, nosotros no podemos, o como tratantes, no podemos revelar la información que sale en la ficha, ¿ya? Y esto es importante porque puede tener alguna sanción, tanto puede ser civil o penal, ¿ya? Quienes no estén relacionados directamente con la atención no tendrán acceso a la información, salvo las excepciones legales. ¿Cuál puede ser una excepción legal? Que yo quiera hacer un estudio de las fichas clínicas, por ejemplo, quiero hacer un estudio que de todos los pacientes que fueron atendidos en tal fecha, a tal fecha, en el hospital tanto, ¿cuál de todos ellos presentaron inicialmente dolor agudo? ¿Ya? Entonces yo tengo que primero que todo pasar por un comité de ética que me autorice, ¿cierto?, a acceder a las fichas en el caso de que sea un estudio hacia atrás, de fichas que ya fueron realizadas. Si yo quiero hacer un estudio hacia adelante, o sea, el anterior era retrospectivo y el que yo les digo ahora es prospectivo, o sea, uno que de las fichas que ya están realizadas y otro de las fichas que yo voy a realizar una ficha para hacer un estudio. Cuando es hacia adelante, yo tengo que pedir un consentimiento informado y también pasar por el comité de ética. Y cuando es para hacia atrás, el comité de ética tiene la facultad de omitir el consentimiento si son fichas que ya fueron realizadas, ¿cierto? Obviamente con la finalidad de hacerse un estudio y bajo ciertas normas que son, una de ellas es que no se pueda publicar la identidad de los pacientes, ¿cierto? Que sea solamente un dato estadístico, ¿ya? ¿Quiénes pueden acceder a la ficha? El paciente o su representante legal, otras personas u órganos habilitados por la ley o por el titular mediante poder simple otorgado suscrito ante notario, los tribunales siempre que la información contenida se relacione con la causa que conoce, los fiscales y el Ministerio Público, y abogados previa autorización del juez cuando la información se relacione con las causas que llevan, la Superintendencia de Salud, FONASA, las ISAPRES, ¿cierto?, de acuerdo a la interpretación de las normas sobre acceso a información de clínica, a información clínica de beneficiarios por parte de FONASA y de las ISAPRES, ¿ya? Ahí dependiendo de dónde se encuentre afiliado el paciente. Elementos jurídicos de la ficha va a tener elementos objetivos y elementos subjetivos. Dentro de los elementos objetivos tenemos las radiografías, fotografías, modelos, asistencia, registro de extracciones y urgencias, datos en general de la ficha clínica, ¿ya? Cosas que son sí o sí, ¿ya? Y tenemos también los elementos subjetivos, como es el examen clínico sin dejar constancia, reconocimiento de técnicas realizadas o utilizadas, reconocimiento de tratamientos efectuados y reconocimientos de rasgos fisionómicos. Ya todo lo que pueda hacer como pesquisar algo no objetivo pasa a ser obviamente subjetivo. Hasta ahí, chicos, ¿tenemos alguna duda?
Sí, profe, yo tengo duda con lo último que explicó. Dígame. Eh, que a ver, como la diferencia como en los elementos objetivos como algo que uno puede, no sé, profe, estoy como perdido ahí. Ya, lo objetivo es lo que es y es, ya, que nada lo puede cambiar. Por ejemplo, la radiografía, tú la miras y esa radiografía no cambia en el tiempo y esa radiografía la puede interpretar tú, la puede interpretar yo, la puede interpretar otro profesional, ¿cierto? No cambia. En cambio, si yo hago un examen y no dejo constancia de ese examen, el día de mañana yo puedo decir, no, lo que pasa es que el paciente tenía una asimetría. Bueno, ¿dónde está eso? ¿Ya? O que yo invente una técnica, ¿cierto?, para hacer un tratamiento, o que yo, reconocimientos de tratamiento efectuado, esto es lo que narra el paciente, y el paciente diga, no, yo antes me hice esto, yo antes me hice esto otro, pero nosotros no tenemos cómo comprobar eso, entonces pasa a ser subjetivo. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Todo lo Yo que no sea sé como de si me quedo un poquito. interpretación del paciente o que pueda quedar como a la interpretación de la gente es subjetivo. Lo objetivo es lo que es y lo puede revisar quien sea y debería decir exactamente lo mismo porque es un dato que no está relacionado con la interpretación. ¿Sí? Sí, profe. Vale, Ya. gracias. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Otra duda, Sandra? No, doctora, está bien. Ya. Seguimos entonces. Ahora, como les decía, la ficha clínica tiene una estructura, no queda al azar, no queda a la voluntad del profesional ni de la institución, sino que tiene una estructura básica, ¿ya? A esta estructura le podemos sumar ciertas cosas en caso de especialidades, pero tiene una estructura básica. Y esa es la anamnesis, examen físico, exámenes complementarios, diagnóstico, pronóstico, tratamiento, evolución y epicrisis. Vamos a ver entonces hoy día la anamnesis o interrogatorio. La anamnesis es la parte más importante de la historia clínica y a pesar de que es la parte más importante, lamentablemente hay muchos profesionales que se la saltan, ¿ya? La anamnesis permite reconocer más del 50% de los casos, establecer un diagnóstico, ¿ya? Muchas veces por lo que el paciente me cuenta cómo ocurrió, si yo sé preguntar, al preguntarle al paciente cuándo, cómo, dónde, normalmente o la mayoría de las veces nos va a derivar eso a un diagnóstico, ¿ya? Y más o menos nosotros vamos a tener una idea de cuál es el diagnóstico del paciente solo con lo que me relata. Ya, después obviamente hay que hacer el resto de la ficha, pedir los exámenes complementarios, ¿cierto? Hacer un diagnóstico, pero la anamnesis nos va a encaminar mucho hacia dónde establecer el diagnóstico, ¿ya? ¿Qué requiere esta anamnesis? Conocimiento. ¿Por qué? Porque yo no voy a preguntar cosas por preguntar. La anamnesis, yo tengo que preguntar cosas que al paciente al responderme, yo vaya a seleccionar o vaya a interpretar esa información que él me dice para poder finalmente diagnosticar o tomar ese antecedente para solicitar un examen, ¿ya? No son preguntas al voleo, no son preguntas solo para saber, son preguntas que tienen un fundamento eh, médico-odontológico, ¿ya? Requiere paciencia, porque hay pacientes que de verdad uno les pregunta, ¿cómo está? ¿Le ha dolido? Y es capaz de contarle desde que nació su hijito chico hasta que se graduó, y después su segunda hija, y después de todo eso, les dicen que le dolía el diente, ¿ya? Ahora, tiene que tener paciencia y tiene que tener también criterio, de decirle, ya mire, si quiere después conversamos, después me cuenta, pero necesito que me conteste si es que tuvo dolor hoy día, ayer, dónde, cuándo, cómo, etcétera, ¿cierto? Requiere psicología, porque también decirle esas cosas al paciente uno tiene que encontrar el momento y la forma de decirlo no es de una forma agresiva, ni tampoco muy pasiva, donde el paciente dejemos que el paciente hable 2 horas y no podamos atender al resto de las personas que tenemos en la consulta, además que no van a tener relevancia clínica. Nosotros no somos psicólogos, nosotros no somos terapeutas, ni el paciente viene para que nosotros le sanemos o le digamos qué hacer, ¿ya? Porque cualquier cosa que pase, el paciente va a decir, no, es que el dentista me dijo que hiciera esto.
ya con sus problemas personales, y no se trata de eso, ¿ya? Nosotros tenemos que dar consejos solamente desde el punto de vista odontológico, y si es otra la situación, si viene un tío, un primo, un familiar, un amigo, en otra situación se podrán conversar esas cosas, sino que esto va a requerir que sea con un criterio odontológico, ¿ya? Y también experiencia, pero la experiencia es algo que se va adquiriendo con el tiempo, ¿ya? Nadie parte con experiencia, nadie nace con experiencia, ¿ya? Y como les decía, la anamnesis es la obtención de información por medio de preguntas. Objetivos: obtener información sobre qué aqueja al enfermo, es decir, poder obtener un diagnóstico clínico, además un diagnóstico psicológico. Vamos a ver, porque es importante también saber el diagnóstico psicológico. Ahora, no es un diagnóstico donde nosotros vamos a estar con la típica libreta y escribir el paciente está con depresión, no, sino que establecer un diagnóstico psicológico o un estado psicológico del paciente para saber si ese paciente es cooperador con el tratamiento, o si es un paciente que es miedoso, si es un paciente que le tiene pánico a la atención dental, ¿ya? Por eso es que también es importante que al hablar con el paciente vamos a hacer una interacción. Y ahí vamos al punto 2, establecer una relación odontólogo-paciente, ¿ya? Y no se me convierte el paciente en una máquina, que yo le voy a abrir la boca y lo voy a tratar, sino que hay una relación donde él confía, donde él me cuenta, ¿cierto? Estamos hablando desde el punto de vista odontológico, que me va a ser importante para su mejor atención, ¿ya? Y asimismo yo le entrego al paciente seguridad, le entrego confianza, para que él también esté tranquilo a la hora de realizar el tratamiento. La anamnesis, entonces, debe ser ordenada, tiene un orden determinado, y principalmente este orden es para evitar olvidos u omisiones. Por eso es conveniente que si el paciente recuerda algo fuera de ese orden, se escuche con atención, ¿ya? Si nosotros avanzamos en la ficha, y estamos ya haciendo el examen, ¿cierto?, que es una etapa que viene mucho después, y el paciente se acuerda de algo, volvemos a la anamnesis, lo escribimos, ¿cierto?, y seguimos haciendo nuestro examen. Condiciones que debe cumplir la anamnesis: contener solo datos confiables. Si no es confiable y el paciente no está seguro, ustedes pueden poner paciente relata, bla, 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 no está seguro de esta situación, ¿ya? O puede ser que ustedes dejan por escrito que la situación no está del todo segura. Es diferente a escribir paciente presenta hipertensión arterial, ¿ya? Paciente presenta o tuvo una crisis asmática hace tanto tiempo, ¿ya? Si el paciente no está seguro, entonces el paciente está en estudio de hipertensión, ¿ya? No omitir información útil, concisa y precisa, ¿ya? Generalmente uno escribe en tipo de esquema, presenta hipertensión, toma, pero no escribe una historia del paciente, cuando nació, después creció, ¿cierto?, se desarrolló, etc. ¿Ya? Conciso y preciso, lo que es útil a nuestro trabajo. Y debe ser lo más objetiva posible, evitando las diferentes interpretaciones. Por eso es que tiene que tener un lenguaje lo más semiológico posible, lo más médico posible. Y ahora vamos a ver la estructura y secuencia de la anamnesis. Primero tenemos los datos de filiación del paciente: nombre, edad, sexo, etnia o raza, importante, porque van a haber algunas patologías que tienen un factor de riesgo en ciertos tipos de etnias, ¿cierto? Lugar de procedencia, residencia, profesión u ocupación, y un contacto de emergencia. Este es un esquema de una ficha clínica del Dentidesk, que es un sistema odontológico donde nosotros podemos pesquisar aquí un sistema electrónico. Entonces chicos, habíamos quedado en este tipo de formato, que es un programa, el Dentidesk. En este caso hay varios otros programas, donde acá uno puede ir rellenando la información del paciente, ¿ya? Y tiene todo lo que habíamos conversado nosotros. Y ustedes, si quieren poner otra información, también pueden ponerlo acá donde dice notas del paciente, ¿ya? Cosas como importantes que hayan quedado por ahí, ustedes lo pueden anotar. Una foto se le puede poner. Claro. Ay. Lo que dice Santiago igual es importante, y que también se puede poner una foto en este tipo de plataforma, ¿ya? Y luego que hicimos ya los datos del paciente, vamos a la anamnesis,
como tal, y la anamnesis la vamos a dividir en dos fases, que va a ser la anamnesis próxima y la anamnesis remota. La anamnesis próxima es el motivo de consulta o lo que hace que el paciente venga a la atención. Próxima, entonces, es lo que ha hecho que el paciente venga a la atención, ¿ya? Y eso lo vamos a dividir en el motivo de consulta y en la evolución de la molestia. Motivo de consulta principal es por el que el paciente vino a la consulta, lo que hizo que el paciente se levantara de su cama o dejara de ir al trabajo, dejara de ir al colegio para ir a la consulta. Generalmente es dolor, ¿ya? Los pacientes odontológicos, lamentablemente, todavía su motivo de consulta principal es dolor, ¿ya? Pero también hay otros motivos como es la estética, ¿cierto? El paciente siente que se le mueve un diente, quiere mejorar su estética, quiere evaluarse las muelitas del juicio, y todo eso tiene que ser escrito con un lenguaje semiológico, ¿ya? Lo más profesional posible, ¿ya? No hay que poner que el paciente siente una postemilla en el colmillo derecho, ¿ya? Ese no es el lenguaje que debemos usar en la anamnesis, en este tipo, en sí, en la anamnesis. A pesar de que hay algunas personas que dicen, o algunos profesionales que dicen que hay que escribir lo que dice el paciente, no. Hay que escribir lo que dice el paciente, sí, pero con un lenguaje semiológico. ¿Por qué? Porque esta ficha después la tiene que revisar o la puede revisar una persona que no viva en nuestra región, ¿cierto? Y tiene que entender lo que aparece acá. Por lo tanto, si yo le pongo que el paciente tiene una postemilla, eso así le dicen en el norte a los abscesos, pero en el sur le dicen de otra forma. Entonces yo tengo que tratar de traducir eso a lo más semiológico posible, pero recordar que este no es un examen físico, por lo tanto yo no le puedo decir que le duele el diente 1, que le duele el diente 5, que le duele, porque ahí yo estaría mirando, ¿ya? Tengo que tratar de escribir lo que el paciente me relata, pero puedo poner la zona. Por ejemplo, al paciente le duele esta zona, ¿cierto? O un diente en esta zona, y uno escribe dolor en el sector postero superior de la boca, postero superior izquierdo de la boca, y ahora tengo que poner en la evolución de esa molestia, tengo que poner cuándo le duele, cómo le duele, y cuáles son los síntomas, y si se ha realizado algún tratamiento, ¿ya? Entonces, en el motivo de la consulta, lo que motiva al enfermo a consultar por su problema, cuénteme por qué viene, qué le ha pasado, qué es lo que más le aqueja, ¿ya? No tiene que escribir todo lo que le aqueja, sino lo que hizo que el paciente viniera, ¿ya? Porque si además le molesta que un diente atrás no se ve bonito, que hace 2 años se le fracturó otra cosita, ya. Eso lo ponemos después en la anamnesis remota. Hoy día, o en el motivo de la consulta, vamos a primero poner lo que hizo que el paciente viniera, ¿ya? Y tiene que ser escrito de lo más clínico posible, y recordar que es un interrogatorio, por lo tanto no es lo que yo veo, es lo que el paciente me dice, ¿ya? Se debe consignar el signo o síntoma predominante y registrar además la cronología de este y la zona u órgano afectado. En el caso de que el motivo de consulta sea por derivación o interconsulta, es necesario que se consigne y especifique la razón por la cual se realizó la derivación. Por ejemplo, el paciente se está haciendo un tratamiento de ortodoncia y nos están derivando para que le hagamos la extracción de los premolares. Entonces nosotros vamos a recibir un papelito que trae el paciente que dice interconsulta para exodoncia de primeros premolares superiores. Entonces, en el motivo de la consulta, en la ficha que tenemos nosotros, vamos a poner interconsulta para exodoncia de terceros molares, o sea, de primeros premolares superiores, ¿cierto? No sacamos nada solamente con poner motivo de consulta, interconsulta. No, tiene que poner interconsulta y para qué, ¿ya? Un ejemplo, entonces, dolor en el sector posterior superior derecho de la boca hace 2 días. Otro ejemplo, interconsulta para exodoncia de dientes 5 y 12. Y la segunda parte de esta análisis próxima, tenemos que pesquisar la enfermedad actual. Y tiene que tener relación con el motivo de consulta. Por ejemplo, si en caso de dolor, con qué síntomas se presentó, cómo ha evolucionado, es la primera vez que se presenta, tuvo algo parecido antes, se realizó alguna consulta o ha tenido algún otro tratamiento. Y para eso, en el caso de dolor, nos podemos guiar por este cuadro que su sigla se llama IRIDICEF,
¿Qué significa inicio, localización, intensidad, duración, irradiación, carácter, evolución, frecuencia y factores atenuantes y agravantes? Para poder responder a esta sigla ILIDICEF, podemos preguntar cuándo comenzó el dolor, entonces inicio, localización, dónde le duele, y así, cuál es la intensidad del dolor. EVA, ¿saben qué es EVA? Algo así. ¿Qué cosa? Pues yo pienso que tiene que ver algo como con la evaluación. Se llama, la EVA es escala visual analógica, ya donde el paciente, idealmente en un papel, uno pone del 1 al 10, ¿cierto? O del 0 al 10, y al medio pone un 5, ¿ya? Donde el paciente puede decir del 1 al 10 o del 0 al 10 cuál es la intensidad de su dolor. Entonces se asume que del 5 hacia abajo, ya por ejemplo un dolor 3 es un dolor leve, ¿cierto? Alrededor del 5 es un dolor moderado, y ya de 7 hacia arriba es un dolor agudo, ¿cierto? O un dolor intenso. ¿Cuánto es de la duración del dolor? Cuando llega ese dolor me duele 1 hora, me duele todo el día, etc. Dolor localizado y irradiado se localiza en el sector superior, posterior superior de la boca, o se me irradia hasta el oído, ¿cierto? Se me irradia hasta el otro lado, se me irradia hasta la mandíbula o el cuello, ya es cuando el dolor se va hacia otra zona. Características del dolor, importante que hagan un repaso de esto. ¿Cuáles son las características del dolor? Hay el dolor pulsátil, que es como tun tun, tun tun, ¿ya? Ese es el tipo de dolor pulsátil. Dolor opresivo, como que estuvieran apretando, ¿cierto? Está el dolor lancinante, como si me estuvieran cortando. Está el dolor terebrante, que es como que fuera una corriente, ¿ya? Hay distintos tipos del dolor, y eso es importante que manejemos ese lenguaje, ¿ya? Otra pregunta, ¿ha cambiado la sintomatología en el tiempo? Tal vez el paciente viene por dolor, pero no dolor hoy día, sino que porque le dolió hace 3 días y hoy día ya no le duele. Entonces, motivo de la consulta, dolor en diente, tanto, ha cambiado después abajo, en donde uno pone la evolución de su dolor, pone dolor se presentó hace 2 días y actualmente está asintomático, ¿ya? Frecuencia del dolor. El dolor viene y va, viene y se mantiene, ¿cierto? Profe, perdón, voy a ir a abrirle a mi madre que se le olvidaron las llaves. Ya. Vaya y venga. ¿Está listo, profe? Ya. Y finalmente, si el dolor es provocado por estímulos o es espontáneo, que vamos a ver más adelante que esto nos va a determinar si el cuadro es reversible o irreversible. Entonces uno le pregunta al paciente, ¿este dolor te viene cuando estás acostado, estás durmiendo, o te viene cuando estás comiendo algo dulce, o cuando estás, cuando respiras aire fuerte, ¿cierto? Y ahí el paciente les va a decir, sí, sabe que cuando estoy almorzando me duele y después se me pasa. O sabe que cuando me lavo los dientes con agua fría me viene el dolor y se me pasa, ¿ya? O estoy acostada, me duele, o estoy sentada, me duele, me acuesto y me duele más. Eso es importante que lo podamos pesquisar porque nos va a encaminar el diagnóstico. Ya, luego que vimos la anamnesis próxima, que es lo que tiene que relación directa con el motivo del paciente a su atención, ¿cierto? Lo que le aqueja en este momento, vamos a pasar a la anamnesis remota. Y aquí vamos a pesquisar antecedentes médicos personales, hábitos del paciente y antecedentes médicos familiares. También acá están en los antecedentes médicos, también están los antecedentes odontológicos, ¿ya? Y antecedentes médicos personales, vamos a tener antecedentes fisiológicos y patológicos que el paciente haya padecido a lo largo de su vida. Ahora, es importante que nosotros pesquisemos las cosas que sean anormales, ¿ya? No vamos a estar poniendo, el paciente tiene el hígado normal, el paciente tiene el riñón normal, no, sino que vayamos pesquisando las cosas en las que haya alteración. Y cuando hay alguna alteración, tenemos que poner, si está tomando medicación para esa alteración, por ejemplo, paciente me relata que tiene diabetes, ya, pero no solamente pongo que tiene diabetes, sino que pongo paciente diabético, toma metformina de 500, 2 veces al día,
hace 5 años, ¿ya? Antecedentes patológicos, ahí vamos a tener antecedentes mórbidos, quirúrgicos y traumáticos, siempre ponerle fecha, ¿ya? No es lo mismo que haya tenido un accidente hace una semana, que haya tenido un accidente hace 6 años, ¿cierto? Cuando fue chico, lo mismo antecedentes alérgicos, ¿ya? Si es alérgico a algún medicamento, si es alérgico o ha tenido alguna crisis, por ejemplo, asmática, también importante pesquisar cuándo fue su última crisis asmática. Y también tenemos un análisis por sistemas, y ahí tenemos las enfermedades cardiovasculares, respiratorias, del sistema nervioso, etcétera, donde le preguntamos al paciente si tiene alguna alteración en esto, y lo mismo, si tiene alguna alteración, ¿qué está haciendo para eso? O si está bajo tratamiento médico, ¿ya? Porque si yo le pongo, paciente tiene insuficiencia renal, pero abandonó tratamiento, o paciente tiene insuficiencia renal y está con diálisis tantos días a la semana, desde hace tanto tiempo, ¿ya? Antecedentes quirúrgicos, si el paciente ha tenido alguna operación, lo mismo, pesquisar cuándo, o algún trauma, ¿cierto? Algún accidente, y antecedentes alérgicos. Antiguamente existía esta clasificación, o sea, la clasificación todavía se usa en realidad, que es de la Sociedad Americana de Anestesiología, donde se clasificaba al paciente según ASA, ¿ya? Que ASA es de la Sociedad Americana de Anestesiología, en inglés, y va a tener distintos grados. Ya vamos a tener el paciente ASA 1, que era un paciente normal, que era un paciente sano. La paciente ASA 2, que es un paciente con enfermedad sistémica, moderada leve, sin limitaciones funcionales. Luego tenemos el paciente grado 3, con enfermedad sistémica moderada a grave, limitante, pero no incapacitante. Grado 4, con enfermedad sistémica grave e incapacitante, con amenaza para su vida. Antecedente, ASA 5, que es un paciente moribundo, que no se espera que sobreviva 24 horas, con o sin cirugía. Y un paciente ASA 6, que en realidad es un paciente que ya en realidad está con muerte cerebral y cuyos órganos se pueden usar para trasplante, ¿ya? Esta es una clasificación antigua, porque ahora se hizo una nueva clasificación, la misma Asociación de Anestesiología Americana, hizo una nueva clasificación y es más estricta, ¿ya? El paciente ASA 1 va a ser un paciente normal, con una salud normal, perdón, y da como ejemplo un paciente que hace ejercicio, ¿cierto? Que no está obeso. Imagínense, ya un paciente que sobrepasa el índice de masa corporal de 30, es un paciente que ya no es ASA 1. Anterior a esto, era un paciente ASA 1. Pero actualmente un paciente que tiene un índice de masa superior a 30 es un paciente que no está considerado sano, ¿ya? Que fume, ya no es un paciente sano, ¿ya? Y que tolere bien el ejercicio. Ahí recién estamos hablando de un paciente sano. Paciente ASA 2, entonces, un paciente que puede tener alguna complicación sistémica, pero que no está limitada. Un paciente que puede tener un grado de obesidad, pero un índice de masa menor a 35, y que es un bebedor o un fumador social, ¿ya? O sea, pues, un ASA 2 es un paciente que puede tener alguna alteración, pero está controlada, ¿ya? Entonces, la mayoría de los pacientes que nosotros vamos a atender, o el paciente que está indicado para que nosotros atendamos en la consulta, es un paciente ASA 1 y un paciente ASA 2, ¿ya? Ojo con eso, ASA 1 y ASA 2, o sea, hasta ASA 2 podemos atender, ¿ya? En la consulta normal. Ya después tenemos un paciente ASA 3, que es un paciente con enfermedad sistémica que no está tratada o que no está compensada, ¿cierto? Entonces pudiese tener alguna manifestación sistémica de alteración en nuestra consulta, ¿cierto? Un paciente que no sabemos si puede exacerbarse alguna patología de base, ¿ya? Y de ahí para abajo se mantiene prácticamente normal, pero quiero hacer énfasis en que el ASA 1 ahora es un paciente que no fuma, un paciente que no es obeso, ¿ya? Así que muchos pasaron de ser ASA 1 a ser ASA 2. También debemos pesquisar los hábitos del paciente, ya, por ejemplo, que fuma, que consume drogas, que consume alcohol, y también hábitos que no son tan graves como este, o que no consideramos tan grave como este, pero sí el paciente se chupa el dedo, mastica los lápices, ¿cierto? Se come las uñas o onicofagia. Entonces es importante pesquisar este tipo de antecedentes.
Y luego que ya pesquisamos todos los antecedentes del paciente, le preguntamos por sus familiares, ¿ya? Pero no de toda la familia, ni del vecino, ni del abuelo, no. Solamente tenemos que preguntar. Hereditarias en mamás, papás, abuelos, ¿ya? Y de su pareja tenemos que preguntar si tiene alguna ETS o enfermedad infectocontagiosa. Hasta ahí, chicos, vamos a llegar hasta hoy día, que es parte de la anamnesis. Ya en la próxima sesión continuamos con lo que es examen. Y quiero saber si quedaron con alguna duda. Igual estaba bien larga la clase, pero es súper importante que la parte de la anamnesis nos quede bien claro. ¿Ya quedaron con alguna Sí. cosita ahí que no les haya quedado claro? No, profe, todo está bien.